de Apocalipsis. Bien, recordemos entonces que este capítulo básicamente lo que trae consigo es la sentencia que Dios tiene sobre la gran ramera, que es esa Babilonia, de la cual Nimrod fue aquel que inició este camino de idolatría, este camino de religión, y allá está ese comienzo. Hablábamos de la mezcla original que Dios colocó, que fue entre el hombre y el espíritu, pero este Nimrod, allá donde inicia todo, cambia esta mezcla entre el hombre mezclado con las obras. Dejaron la piedra, que recordemos representa al Señor Jesucristo, y lo cambiaron por el ladrillo, que está compuesto de arcilla. Y la arcilla representa al hombre, hombre, hombre. Entonces, todos los líderes religiosos hablan de Jesucristo, van mezclando con los distintos santos, los distintos ritos, y finalmente hay adulteración de lo que en sí tiene que ver con la palabra de Dios. Bien, recordemos también que hablábamos de esa gran torre que en aquel momento ellos construyeron, y realmente es un tipo de la torre que el hombre intenta construir siempre mirando hacia el cielo para poder tener su propia comunión con Dios. Pero esta torre realmente lo que hace es pisotear el sacrificio del Señor Jesucristo, ¿sí? Entonces, resumiendo, todas las religiones, todas, hablan de un esfuerzo del hombre para ganar este favor divino, haciendo, invalidando lo que Dios hizo. Entonces, recordemos que nosotros lo que debemos hacer es tomar lo que ya Dios nuestro Padre hizo y creer, afianzarnos en ese camino. Bien, entonces vimos aquí que esa torre y esa edificación de esa ciudad es el tipo del globalismo, el mismo globalismo que ya estamos en estos tiempos viviendo y que por supuesto será el andamiaje para en un futuro este anticristo pueda tener finalmente la unidad del mundo, logrando así la paz mundial, un solo gobierno, una política, que es lo que finalmente el adversario busca. Y por supuesto pues es el abono para que el anticristo tenga todo solucionado y pueda gobernar en los últimos tiempos. Entonces vimos la Torre de Babel, cómo surgen de ahí todos los cultos a las estrellas, a todo lo que proviene del cielo, siendo una tergiversación de todo lo que Dios hizo originalmente, de escribir su palabra pura y perfecta en el firmamento. Entonces terminan en estos mitos y leyendas que el hombre tergiversó a través de todos estos titanes, y que finalmente parte de estas leyendas terminan en la religión, y es ahí donde surgen cada religión con su propio mito y leyenda. Bueno, muy bien. ¿Qué hablamos también la clase pasada? Que esta Babilonia, que en estos tiempos se encuentra ubicada en la nación de Irak, será reconstruida al final de los tiempos. Y aquí, entonces, Juan nos contaba, o vimos de la unidad, antes de hablar de la reconstrucción, vimos cómo esta Babilonia tiene su unidad atrás en el Antiguo Testamento. En Isaías, entonces, miramos todo con este capítulo 5, cómo efectivamente Dios cuidó a su pueblo, que es comparado con una viña, y que en un momento Dios dice, ¿qué más podía hacer por mi viña que ya no haya hecho con ella? Es decir, Dios le dio todos los elementos a su pueblo para que ellos estuvieran preparados, entrenados para llevar el conocimiento de él por el mundo, ¿sí? Y aún en estos tiempos se ve que su pueblo no, definitivamente no pudo con este encargo. Así que más adelante ya nosotros vimos que le toca al mismo Dios cambiarles el corazón, y en un arrepentimiento ellos ya podrán ahora sí hacer lo que debieron haber hecho desde el comienzo, que era hablar la palabra para el mundo. Veíamos entonces en Isaías, efectivamente,
que este pueblo, Dios dice que fue llevado cautivo, ¿sí? Y Juan nos explicaba que esta cautividad fue cautivo de las flautas, de los tamboriles, de la embriaguez de la religión. Ellos estaban celosos de las fiestas de las otras naciones, estaban celosos de sus dioses, que ellos sí tenían un dios para cada, el dios, su diosa de la fertilidad, el dios de una cosa, del otro. Entonces ellos realmente desearon ser como sus vecinos y así fueron cayendo en el cebo, ¿sí?, de Satanás, por supuesto. Se degradaron tanto que de hecho quedaron hecho polvo. Su pueblo nada, ¿sí? Desean hacer sus obras para Dios, para sus ídolos, para su familia, pero en últimas hacen obras, como ya lo vimos desde Nimrod. En el tiempo de Apocalipsis, que serán los juicios, efectivamente, con el propósito de quitar la venda. Y así los gentiles también harán lamentación. Entonces es muy importante que nosotros, en la medida que ya hemos ido trabajando Apocalipsis, nos hemos dado cuenta que, como nos comentaba Juan, desde los sellos, todo estaba sellado porque estaba vendado, ¿sí? Y ahora estamos viendo en este punto, ¿quién es esa venda? La venda es Babilonia, con su mentira, con su engaño, con su forma rastrera, a hurtadillas, de llevar al hombre a hacerle creer que tiene una relación con Dios, cuando realmente tiene es una relación de obras, ¿sí? Entonces, muy importante que nosotros sepamos que el Apocalipsis visto desde otro punto de vista, lo que hace Dios es quitarle la venda a los hombres con estos juicios para que finalmente el hombre se dé cuenta qué era lo que estaba sucediendo. Es otra forma de ver. Entonces aquí también miramos más adelante cómo esta Babilonia en Isaías sigue efectivamente teniendo su unidad allá y cómo desde este tiempo de Isaías estaba ya profetizada su caída, ¿sí?, en los tiempos futuros. Bien, entonces aquí en la última parte, por ejemplo, de Isaías 14:4, dice, y raeré de Babilonia el nombre y el remanente, hijo y nieto, dice Jehová, y la convertiré en posesión de erizos y en lagunas de agua, y la barreré con escobas de destrucción, dice Jehová de los ejércitos. Entonces ya está profetizado que efectivamente esta Babilonia va a ser raída y destruida. Para que esto suceda, por supuesto que tiene que ser antes reconstruida. Entonces, estábamos mirando que esta reconstrucción va a ser muy rápida, va a ser con una tecnología súper avanzada, y recordemos que ya para esta época están sueltos todos estos tipos de espíritus que van a salir del abismo, que efectivamente van a colaborar decididamente en esta empresa de reconstruir Babilonia, ¿sí? Y efectivamente tendrá que estar para poder ser destruida como Dios dice. Bien, entonces aquí leímos las distintas profecías que hay sobre esa destrucción, sobre cómo Dios la va a raer de la faz de la tierra. Bien, entonces aquí seguimos mirando. Y en la segunda parte, entonces hablamos que esta destrucción de Babilonia, aquí en el capítulo 17, se introduce por la visión de una mujer. Entonces, efectivamente, las mujeres en el Apocalipsis tienen grandes representaciones, efectivamente, y tienen también tipos en el Antiguo Testamento. Así que esta mujer que representa a Babilonia, que ya sabemos que son las religiones, que son la fornicación del hombre con sus ídolos, con sus obras, tiene su tipo en Jezabel, aquella profetisa del Antiguo Testamento que también miramos, que ella tenía su séquito, todos sus profetas de Baal, etcétera, etcétera, y efectivamente esta misma doctrina aparece infiltrada en las iglesias, específicamente cuando se le habla a la iglesia de Tiátira, y dice que ellos estaban trabajando a través de esta doctrina. Bien,
hicimos acá se hicieron unas consideraciones muy importantes. Bien, Juan hizo un comentario acerca de cómo asumir ese reposo o esa quietud de parte de esa quietud celestial frente a las distintas situaciones que se puedan presentar. Y Juan nos hizo una comparación entre lo que era el reposo del mundo, que era como ese quedarse quieto, perezoso, no hacer nada, y ese reposo en la presencia de nuestro Padre. Entonces, inclusive Juan nos mandó unos audios ahondando un poco más sobre ese tema tan importante, porque nosotros hemos de saber que es en esa quietud y en ese reposo celestial que nosotros caminamos y permitimos que Dios forme ese Cristo, dándonos por muertos, pero teniendo ese reposo celestial. Bien, entonces aquí en la primera parte muestra la palabra de Dios que hay pasajes que muestran palabras muy duras de parte de Dios para aquellos que profanan el día de reposo. Entonces voy a leer y dice así en Jeremías 17:21, dice, así ha dicho Jehová, guardaos por vuestra vida de llevar carga en el día de reposo y de meterla por las puertas de Jerusalén. Entonces Dios es muy específico acá diciendo que es por la vida de cada uno, que es muy grave, ¿sí? Llevar carga en el día de reposo y meterla por las puertas de Jerusalén. Otro versículo más adelante, en 17:24, dice, no obstante, si vosotros me obedeciereis, o sea, lo contrario, dice Jehová, no metiendo carga por las puertas de esta ciudad en el día de reposo, sino que santificaréis el día de reposo, no haciendo en él ningún trabajo. Entonces, una persona podría pensar que este es quedándose durmiendo, ¿sí? O sea, porque Dios dice que en el día de reposo, y de hecho muchos grupos religiosos lo ven así, que el día sábado, bueno, lo que ellos consideren que es el día de reposo, no pueden casi ni comer, porque pues es como si estuvieran ofendiendo a Dios. Me imagino que será por estos versículos. Bien, entonces vamos a mirarlos un poquito. Primero que todo, recordemos que todas las figuras, cuando Dios habla de esta forma metafórica, tienen un tipo, ¿sí? Siendo el día de reposo la representación del Señor Jesucristo. Entonces aquí ya va tomando forma. Es en el Señor Jesucristo que se tiene el reposo, en Él. Fíjense que no tiene nada que ver con hacer pereza y dormir. Bueno, vamos a juntar varios elementos. Bien, también nos habla aquí, dice que en este día de reposo toca cuidarse de meter esa carga por las puertas de Jerusalén. Bien, la puerta también es un tipo del Señor Jesucristo. Recordemos que el Señor Jesucristo es la puerta angosta, ¿sí? Bien, en el Antiguo Testamento, en el tabernáculo, la puerta era muy importante. Dice acá en Éxodo 27:16, y para la puerta del atrio habrá una cortina de 20 codos de azul púrpura y carmesí, de lino torcido, de obra de recamador. Era muy importante porque era el único acceso al tabernáculo. Nadie, absolutamente nadie, podía entrar a él sin antes pasar, pues, obviamente, por esa puerta. De la misma manera que nadie puede ir a Dios sin conocer, entrar a través del Señor Jesucristo. Así, la puerta simboliza a Cristo como el único acceso a Dios. Esto es maravilloso, ¿sí? Dice en Juan 10:9, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo y entrará. En Juan 14:6 dice, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. En Romanos 5:2 dice, por quien, por Jesucristo, tenemos también entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. En Efesios 2:18 dice, porque por medio de él
los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu. Esa entrada, pues obviamente es la puerta, por un mismo espíritu al Padre. Entonces, acá, un tipo del Señor Jesucristo es el día de reposo. También la puerta estrecha es el tipo del Señor Jesucristo, es el único acceso para poder ir, entrar a Dios, ¿sí? El Señor Jesucristo. Bien, y hay también una, un comentario, no, ¿cómo se dice? En Lucas y en los Evangelios se habla también de una entrada muy rara, digámoslo así. Dice en Lucas 18:25, dice, porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Bien, entonces este versículo, esta comparación, gracias, la vamos a entender de la siguiente forma. Bueno, el ojo de la aguja, cuando se habla del ojo de la aguja, uno inmediatamente va y piensa en una aguja de coser. El ojo de la aguja no representa para ellos eso, sino era la puerta de la muralla de las ciudades orientales. Así le llamaban, el ojo de la aguja. Y efectivamente uno puede ir y mirar en internet, buscar, y las puertas eran representadas como ojos, ¿sí? Así la llamaban. Entonces, a través de esa puerta, ¿sí? Era por donde entraban los camellos, que en ese tiempo conocido era el animal más grande conocido hasta el momento, el camello, ¿sí? Bueno, entonces ellos tenían que entrar por ahí. La característica de la puerta de las murallas era que era demasiado estrecha y angosta y no cabían los camellos con su carga, por lo cual la carga se debía dejar y entrar al camello desnudo. Recordemos que esta misma puerta es el Señor Jesucristo, que es una puerta estrecha, porque la puerta ancha lleva a la perdición. La puerta estrecha toca tener aquí esto, y es bellísimo poder entender lo que está sucediendo. Bueno, ¿por qué la comparación de la entrada del camello por el ojo de la aguja, que es la puerta estrecha que llevaba a la entrada a la ciudad? Bien, la comparación de lo que lleva el camello en el lomo es la obra de cada uno. Entonces son nuestros esfuerzos, nuestros méritos, sacrificios, nuestra gran relación con Dios hecha desde la carne, ¿sí? Es la entrada de todas nuestras obras por esa puerta. Recordemos que nosotros no tenemos en nosotros nada bueno. Ahora vamos a ir al versículo que estamos viendo. Entonces ya entendimos que dice que porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja. Entonces, él lo que trata de decir es que esta acción es mucho más fácil que un rico entre en el reino de Dios. Y bueno, entonces aquí tenemos que detenernos y mirar. En esta carga, como muestra el versículo, que es aún más difícil de dejar, porque aparte de que el hombre trae sus obras, sus méritos, sus sacrificios, él tiene dinero, ¿sí? O tiene propiedades, tiene cosas que lo amarran a la vida, a las situaciones, y algunos han conseguido estas riquezas con mucho esfuerzo y otros con poco esfuerzo, ¿sí? Las han ganado, supongamos, las han conseguido con mucho trabajo. Para esas, ese es parte del engaño del adversario, ¿no? O conseguir mucha riqueza con mucha facilidad o conseguirla con mucho esfuerzo. De las dos maneras, para la persona es muy difícil que deje esto, ¿sí? Para poder, como ya nosotros hemos entendido, no ganar la salvación, sino ganar las recompensas. Recordemos también que nosotros ya estuvimos viendo una parábola también del muchacho que era rico, que el Señor Jesucristo le decía, deja tus posesiones y sígueme. Es exactamente lo mismo. Entonces, este es como el pesar, y en ese sentido es que se está diciendo. Bien,
las personas que persistan en entrar su carga, pues seguirán siendo salvas. Es muy claro que no es que pierdan su salvación, pero se van a perder la recompensa. ¿Por qué? Porque se está diciendo que se debe entrar desnudos, así como entra el camello. Tienen que quitarle toda la carga y solamente pueden entrar por esa puerta el camello. Entonces, es muy importante que nosotros sepamos que solo es en Cristo que nosotros tenemos esa entrada y ese acceso, ¿sí? Dejar la carga indicaría el reposo de todas nuestras obras, méritos y sacrificios. Y me encantó esta definición porque finalmente ese es el reposo celestial, el que yo no es que me acueste a dormir, sino que descanso, ¿sí? De mis obras, de ver mis méritos, de ver mis sacrificios. No, en Cristo es únicamente que accedo. Bien, entonces redondeemos estas cosas que hemos visto. Bueno, vamos a hacer las consideraciones. Al principio dice Dios, ay de aquel que en el día de reposo entre cualquier cosa suya. Es decir, significa cuidado con adueñarse, con adscribirse los frutos que nacen del Espíritu, ¿sí? Que son la obra de Cristo. Nosotros ya hemos de irlo entendiendo. Son la obra suya dentro de cada uno. Entonces, a veces uno cree que ya como tiene un conocimiento, como tiene cierto caminar con Dios y conoce algunas cosas, eso provendría de mí. No. Cualquier cosa que yo haya conseguido no proviene de mí, proviene de Dios. Porque recordemos que Dios ya hizo el camino, que es Jesucristo, Dios ya tiene todo listo. Yo lo que hago es acceder por fe, por supuesto, en Cristo, ¿sí? Recordar, en cambio, es importante no adscribirse nada que no me pertenece. Lo que sí debo hacer es permanentemente trabajar a través del sacrificio y la sangre del Señor Jesucristo por la cual fuimos salvos y aceptos. Eso sí, entonces, cuando se habla de el reposo celestial, se está hablando de esto, de tener en cuenta que ese reposo es en Cristo, ¿sí? Que Cristo es la puerta de entrada, de acceso, de no llevar las obras, los sacrificios, de no cargarme de eso para acceder a Dios, porque tengo que dejarlos afuera para poder entrar, ¿sí? Y tener permanentemente en mi cabeza, eso sí, el sacrificio, la obra del Señor Jesucristo, lo que ya hizo en su sangre por mí. Entonces, la obra de Dios no es inerte, no es perezosa, sino que ella lleva en sí el querer como el hacer, siempre, ¿sí? Para escudriñar, para ir creciendo en ese Cristo. Pero no, absolutamente no tenemos confianza en la carne y es así como somos esa verdadera circuncisión que nos explicaba, porque ya nosotros nos hemos liberado de todo eso. Esta quietud, recordemos que no depende de sentimientos, no depende del querer. Y sí, efectivamente el reposo y la quietud en Dios está acompañada de esa dulzura, de alegría, de darse por muerto. Y es tener el reposo de todas nuestras obras. Recordar que Dios mantiene el conflicto de las dos, entre esas dos naturalezas que moran dentro de cada uno, para que siempre recordemos lo que éramos, de dónde nos ha sacado Dios, cómo ya hemos formado ese Cristo y vamos, ¿sí? Y vamos caminando hacia la recompensa. Es lo que Dios ha hecho en Cristo para cada uno. Siempre saber que somos esas nuevas criaturas, que el reposo es el reposar de las obras, liberarnos de esa venda de la gran ramera Babilonia que nos colocó haciéndonos creer en religiones, en sacrificios, en ídolos y
es solamente en Cristo y entender que somos nuevas criaturas. Ese es como, digamos, fue como lo que Juan nos compartió. Bien, un poquito más. Bueno, hasta ahí las consideraciones. Era un paréntesis pequeño, me pareció pues trabajarlo y poderlo compartir. Bien, entonces continuamos con nuestra gran ramera, con esta Babilonia, esta venda que tiene al mundo de rodillas, que lo tiene totalmente engañado, que las personas ponen en su corazón hacer todas estas cantidades de obras, de sacrificios, no sabiendo que eso no tiene nada que ver con la relación de piedad con Dios. Bien, hablamos de esta mujer que se sienta, y ya vamos a ver, se sienta sobre quién. Este verbo sentarse es muy importante en Apocalipsis. Y para hablar de el gobierno de la mujer, debemos recordar, contrastar primero con el gobierno del que se sienta en el trono, recordando un poquito. ¿Cuál es el contexto de Apocalipsis? Que estamos viendo el día del Señor, el día de su justicia, de su venganza, de su retribución. Esa es como la parte central, ¿sí? Es el trono en el cielo, el hecho central y gobernante del Apocalipsis. Desde allí, recordemos, entonces vamos a unos versículos, unos capítulos antes donde hablamos acerca de ese trono. Desde allí es donde salen todos los juicios, donde sale también su misericordia. En ese mar verde también está el control. Entonces, es muy importante la referencia grande e importante, y es el que está sentado en ese trono. Y desde allí, con gran justicia, ¿sí?, está repartiendo sus juicios. ¿Por qué? Porque el hombre por ningún motivo quiso, ¿sí? Muchos no quisieron entender. Entonces, efectivamente, pidieron y pidieron, y Dios, bueno, está dando retribución a lo que estaban pidiendo. Dice en Apocalipsis 4:1, le dicen a Juan, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el espíritu y he aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. Ahí está. Desde ahí se imparten todas estas cosas que van a mostrarle al hombre lo que realmente había detrás de todos estos eventos, de todas estas situaciones. Es tan profética e importante, es tan profético e importante este trono que efectivamente allá en el Antiguo Testamento también tiene su unidad. En Salmo 103:19 dice, Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Así es, efectivamente. Juan, que tuvo que contemplar las visiones terribles de estos días, de tribulación, apostasía, blasfemia, se le muestra antes que nada el trono. O sea, a él se le dice tranquilo, aquí está en el trono, aquí hay alguien en el trono sentado, ¿sí? ¿Y por qué se hace esto? Es para que Juan y también nosotros podamos saber y entender que todo, absolutamente todo, está bajo el control de Dios, ¿sí? Esa es una de las razones por las cuales allá en el capítulo 4, entonces, se hace una descripción del trono y de todos los que están acompañando, los 24 ancianos, todos los seres vivientes, todo lo que hay alrededor de ese trono, su majestuosidad, porque a pesar de todo lo que está sucediendo, Dios tiene el control. Pareciera, y por eso es tan importante este contraste, que ahorita esta ramera, esta blasfemia, esta venda, va a tomar el gobierno, y efectivamente vamos a ver que así va a ser, pero este gobierno está sujeto al control de Dios, ¿sí? Bueno, y pues Dios obviamente tiene que en estos tiempos recuperar la sabiduría, la justicia, la santidad, y por eso está sentado allí en ese trono. Dios juez justo,
desde el trono, es desde allí esa justicia. Y recordemos que esa justicia no es como la justicia que a los hombres nos parece. Dios tiene juicios justos de retribución. Dice en Salmos 11:4, Jehová está en su santo templo, Jehová tiene en el cielo su trono, sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Sobre los malos hará llover calamidades, fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos. Son estos juicios que estamos leyendo. Porque Jehová es justo y ama la justicia, el hombre recto mirará su rostro. Desde aquí, ya desde Salmos, efectivamente se está viendo lo que al final en Apocalipsis estamos ya mirando. Estos juicios justos, efectivamente, sobre los malos, que aquí se llaman los moradores de la tierra. Bien, en Daniel 7:9 también dice, estuve mirando, Daniel, hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego precedía y salía delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. La solemnidad de las palabras y acontecimientos registrados y su judicial carácter se enfatizan por aquel uno que se sienta sobre el trono, en fuerte contraste con aquella que se sienta sobre las muchas aguas, se sienta sobre la bestia, se sienta sobre los 7 montes y que dice, yo estoy sentada como reina. He aquí, entonces, el contraste. Entonces, esta mujer que representa ese Nimrod, esa religión, la venda, la blasfemia, se sienta, ¿sí? Y aquí vamos a mirar que efectivamente el sentarse está asociado con gobierno, como lo acabamos de ver. Entonces, aquí en Apocalipsis existen varios versículos sobre los cuales está sentada la mujer, los acabamos de describir y ahora los vamos a leer. En Apocalipsis 17:1 dice, uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Aquí se habla de la sentencia que viene sobre esta gran ramera. Apocalipsis 17:3, y me llevó en el espíritu al desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Apocalipsis 17:9, esto es para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Apocalipsis 17:15, me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Esto está respondiendo el versículo 1. Dice que la gran ramera está sentada sobre muchas aguas. ¿Quiénes son esas aguas? Entonces son pueblos, naciones, muchedumbres y lenguas. Y en el 18:7 dice, cuando ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto dadle de tormento y de llanto, porque dice en su corazón, yo estoy sentada como reina y no soy viuda y no veré llanto. Entonces, esta mujer que representa la blasfemia, la ramera, está sentada. Quiere decir que tiene gobierno, ¿sí? Como lo dice acá. Entonces, recordemos que esa Babilonia, que está sentada sobre todos estos que lo vamos a ver, simboliza a la madre de las rameras. Es esa ciudad fundada por Nimrod el rebelde, que cambió la construcción entre el hombre y Dios y puso el ladrillo, construcción entre el hombre, poniendo sus ojos en el hombre, la cual engrandeció y llenó de idolatría, de religión, por la cual ahora las naciones, pueblos y lenguas son gobernados. Y por ello, por esto, viene juicio sobre esa ramera. Bien,
Entonces, Babilonia también representa la fornicación y la embriaguez. Esto lo hemos hablado, es como si fuera el embobamiento de la humanidad, ¿sí? Los tiene embobados, embriagados, no pueden ver más allá. Dice en Apocalipsis 17:2, con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado. Entonces, recordemos que esta embriaguez, ya nosotros habíamos visto en contextos en Mateo 24:43, dice, habíamos visto una parábola, dice, pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Más adelante, versículo 45. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente al cual puso su señor sobre su casa para que les dé alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su señor venga le haya haciendo así, es decir, le haya siendo prudente sobre su casa y dando alimento a tiempo. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzaré a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas, allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, el siervo fiel es el que va a hallarse dando alimento a su casa y no tendrá en cuenta las amenazas y persecuciones que le va a hacer la bestia. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá, es decir, este siervo fiel que hace las cosas a tiempo tendrá la recompensa. Vamos a ver qué va a pasar con el siervo malo. En cambio, el siervo malo es el que sin poder resistir las persecuciones se pondrá a golpear a sus consiervos. Inclusive será aquel padre que entregará a sus hijos. Recordemos los tiempos difíciles, que como él ve que no llega a su amo, entonces ya empieza a hacer bobadas, empieza a hacer cosas, a golpear, a entregar a sus hijos. El siervo malo comerá y beberá con los borrachos. ¿Quiénes son los borrachos? Son los adoradores de la gran ramera, la Babilonia, los que se embriagarán con el vino de su fornicación, es decir, con las ordenanzas impuestas por los moradores. El siervo malo va a ser aquel que se va a marcar, que va a estar haciendo, va a estar de acuerdo, se asombrará viendo todo lo que está sucediendo con la bestia, ¿sí? Y efectivamente este embriagarse es lo que no le permite entender a este siervo lo que está pasando, ¿sí? Y esto le pasará a muchos, ¿sí? Que por eso es llamado el caballo blanco. Son el gobierno mundial del cual va a salir la bestia, el anticristo, para que solo se adore al hombre, hombre, hombre. Entonces, esta embriaguez no le va a permitir a los hombres entender. Ellos irán, se van a marcar por la sencilla razón de que necesitan comprar y vender, comprar alimento. Entonces ellos van a más o menos a confabularse, a estar de acuerdo, porque pues no les interesa, estarán embriagados de esta mujer que los embriaga con todos sus engaños. Mientras tanto, los fieles, pues ellos harán lo que tienen que hacer y por supuesto son los que van a ganar esa recompensa. Bien, vamos a dejar ahí, entonces más adelante, entonces ya vimos parte de lo que es esta mujer, cuál es su gobierno, entonces vamos a ir viendo sobre quién más está sentada la mujer. Bien, que Dios los bendiga. Juan. Sí, Amparo, ¿me escuchan bien? Bien, sí, señor. Oh, qué bueno. Pues muchas cosas, muchas cosas.
La verdad es que es genial, es como digo, o sea, cuando tenemos así tanta información y hay que digerirlo, tenemos siempre el peligro de haber pues como una ensalada mental en nuestros pensamientos y no ser efectivo. Es decir, tenemos que efectivamente y de una manera muy sencilla quitarnos todas las cargas. Tiene mucho que ver con lo que hemos enseñado de desaprender, tiene mucho que ver, pero también tiene que ver con fundirnos en Cristo. Y esto es más literal de lo que la figura fundirse puede decirnos. Cuando fundimos dos elementos, sobre todo dos metales, en una rotura, se dice que la fundición es más fuerte que el propio material. Y esto me gusta mucho porque en el contexto de lo que Dios nos va llevando en este camino, se encaja muy bien y por muchas vías y maneras. Ya os he estado comentando que llevo orando, pidiendo sabiduría a nuestro Dios para que ciertamente se cumpla lo que dice ese versículo en Efesios: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, griterío, maledicencia y toda malicia. Cuando yo oraba a Dios por sabiduría, pues normalmente siempre que Él nos responde o nos va respondiendo y nos va dando iluminación a lo que vamos pidiendo, pues siempre es primero más alto de lo que nosotros podríamos imaginarnos. Y después es más claro, es como que Él nos quita esta tal venda que tenemos incrustado en nuestro corazón porque andamos en el mundo, andamos en la carne y somos influenciados por todo lo que nos rodea en el mundo. Y hay una serie de pasos, digamos, para conocer esa falta de amargura. Cómo es que comienza a haber dulzura en nuestras vidas, cómo es que comienza a haber gozo, cómo es que comienza a haber los frutos del Espíritu, que están muy bien explicados en Gálatas. Sin embargo, es en Efesios donde dice: quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, griterío, maledicencia y toda malicia. 6 cosas, el 6 es el número del hombre, por tanto esto es algo inherente en nosotros. Bueno, pues la forma como me va iluminando el Espíritu, porque esto es un andar, cuando Él dice: entrad por la puerta estrecha, que es Cristo, una vez que entramos por esa puerta, pues hay una forma de andar que es espiritual, De ahí que nosotros no podamos llevar cargas preconcebidas nuestras al entrar por esa puerta. Yo soy la puerta, dice Jesucristo, y no hay ninguna otra manera de llegar al Padre que esa puerta, Cristo. Esa es la puerta estrecha, esa es la puerta angosta, esa es la puerta por el camello. El camello es un animal de carga, venía del desierto para entrar en la ciudad, tenía que quitarse aquello todo, entonces pasaba el camello totalmente desnudo. Después los vigilantes de la ciudad
examinaban la carga que llevaba el camello y solo lo que ellos permitían es que podría entrar por aquella puerta. Bueno, pues es genial, porque cuando dice Jesucristo es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja, la única manera que podía entrar era sin cargas, porque era demasiado estrecha la puerta y estaba hecha para eso mismo. Esto es hermoso, porque esto es como Dios nos va abriendo el entendimiento. Y ciertamente ese quitarnos toda esa carga tiene mucho que ver con lo que decimos siempre de desaprender en la presencia de nuestro Dios y no llevar ideas preconcebidas, y mucho menos a partir de que entramos por esa puerta intentar adscribirnos a nosotros mismos aquellas riquezas que van comenzando a aparecer de Cristo. Y esta es la forma, ciertamente, como vamos haciendo la distinción en nosotros de las dos naturalezas que habitan en nosotros. Y lo que tiene que quedar muy claro es esta fundición. Es decir, él dice que nosotros somos una nueva creación, es algo fundidos con Cristo. Nosotros a partir de aquí, ciertamente, creyendo, tenemos que comenzar a ver su obra en nosotros. ¿Qué ocurría cuando yo estaba orando a Dios porque me quitase la amargura? Porque ciertamente pasaba y paso por momentos en que, como decía el salmista, parece que el alma rehúsa el consuelo de Dios, es decir, no le sirve de consuelo, por mucho que se repita la palabra, por mucho que reconozcamos toda la bondad de Dios hacia nosotros, lo poderoso que Él es. Pero hay aquí como lo que Dios nos dice, que tenemos dentro de nosotros esa naturaleza que se rebela contra Él. Entonces andamos sin esa dulzura que nuestro Dios nos garantiza, porque lo dice en su palabra. Él no nos va a decir nada que nosotros no podamos obtener, esa tal dulzura que tiene que gobernar en nuestra vida. Y entonces, harto de querer buscar esa riqueza de Cristo dentro de mí, pues me recordó el Padre, efectivamente, que justo al principio de las Escrituras, si tenéis vuestras Biblias, podemos ir a Génesis. En Génesis se da la gran crisis en el capítulo 3, que es ciertamente cuando Adán y Eva fueron avisados de que no comiesen ellos propios del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque en ese mismo día morirían. Dios estaba hablando en serio. Al mismo tiempo, Dios le había mostrado la cantidad de árboles buenos y agradables en gran manera de lo que podrían usufruir. Y no es que Él les colocase como una tentación el árbol de la ciencia del bien y del mal, sino que simplemente el fruto de ese árbol tendría que ser el propio Dios a enseñarles. No debían ser ellos comiendo por sí, decidiendo qué era lo bueno y lo malo. Y ellos, conociendo perfectamente lo que Dios había dicho, pues decidieron comer, y aquí hay una crisis enorme. Nuestro Dios es muy justo, y efectivamente no pudo quitarle al adversario el dominio que comenzó a tener sobre toda la humanidad por este acto rebelde de nuestros primeros padres.
Bueno, pues si nosotros leemos después de que Dios aclara la situación de que se presenta, dice, paseando al aire libre en el huerto y que Adán se esconde detrás de los árboles porque el temor fue lo primero que introdujo en el corazón de Adán y Eva, y él pregunta, ¿dónde estás tú? Y Adán explica, la mujer que tú me diste, ella me dio de comer y yo comí. Y él le pregunta a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y ella dice, la serpiente, y me engañó y comí. Bueno, pues nuestro Dios es muy claro al principio de las Escrituras, y esto es importante cada vez que lo leemos. Nuestro Dios no habla por hablar, sino que todas sus expresiones, todos sus términos son muy importantes, y esto está al principio justo. La primera reprensión que confiesa nuestro Dios es a la serpiente, y le dice exactamente lo que va a ocurrir en su vida, que vas a comer polvo todos los días de su vida. Le dice que de la mujer saldrá una simiente que le herirá en la cabeza, y él le herirá a esta simiente que vendrá de la mujer, que es Cristo, Dios hecho hombre, en el calcañar. Curiosamente, el calcañar es la parte nuestra del pie, es el talón, lo que está en conexión con la tierra, con el mundo. Cuando nuestro Señor Jesucristo estuviese aquí en la tierra, Él lo heriría. Y efectivamente, todo el sacrificio de cruz para volver a recuperar todo lo que el hombre había perdido. Pero después, efectivamente, la segunda reprensión es a la mujer, y a la mujer le dice que con dolor haría las pariciones de sus hijos. A la mujer le dijo en el versículo 16, multiplicaré en gran manera los dolores. Cuando yo oraba a Dios para que me diese dulzura en mi vida, yo siempre me imaginaba que Él sería como un antídoto o como un medicamento que me hiciese, digamos que como una droga, que me hiciese aligerar la amargura que yo tenía en mi alma. Y oraba a Dios, y ¿por qué no lo haces? Y yo quiero tener esta dulzura. Y tú dices que quite de mí esta dulzura, esta amargura, ¿cómo me dices a mí para hacerlo? Si tú sabes que yo no puedo. Es decir, que tú tienes que, en fin, como si nos dan una aspirina y sale el dolor de cabeza. Yo creo que subconscientemente era exactamente lo que yo estaba pidiendo. Pero no, él me recordó que la reprensión es esta, con dolor, aumentaré en gran manera. Multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor, otra vez, lo dice la segunda vez, que lo repite en el mismo versículo. Darás a luz tus hijos y tu deseo será para tu marido. Esto también tiene mucho fondo. ¿Ok? No vamos ahora a entrar. Y él se enseñoreará de ti. Y al hombre, por fin, y esta es la tercera reprensión que da, primero a la serpiente, después a la mujer, por haber sido ella a comer. Después, más adelante, sabemos que Adán no fue engañado, sino que siguió atrás de la mujer por amor, ciertamente, porque no quería que ella sola se quedase con la responsabilidad. Pero él comió, terminó haciendo lo mismo que la mujer, y al hombre dijo, por cuanto obedecisteis a la voz de tu mujer y comisteis del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. ¿Okay? Todo lo que era bueno en gran manera, dice, con dolor comerás de ella
todos los días de tu vida. O sea que esto está escrito. ¿Cómo vamos a compaginar esto con la dulzura que nuestro Dios dice que tenemos que tiene que imperar en nuestras vidas? ¿Cómo lo vamos a hacer si ciertamente no nos fundimos a Cristo? Pero fundidos en el sentido literal, es decir, que no nos salimos de Él. Y entonces esperamos absolutamente todas las cosas en Él y entonces ciertamente Él comienza a ser nuestro reposo, de quien esperamos todas las cosas. Fijaros bien que dice espinos, en el versículo 18, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Esto es muy hermoso porque cuando estaba leyendo a Amparo acerca de los versículos de Isaías, cuando dijo, y esto es de la manera que escogió a Israel, que le llama su viña, es hermoso porque también dice que puso una torre en medio de la viña y esa torre era Cristo. Y Nimrod, que representa a la Babilonia, que es la que ha embriagado a los hombres, quitándole sus ojos de la verdadera torre que Dios había puesto en medio de su viña, quiso hacer una viña para llegar al cielo. Pero esa viña está hecha quitando la piedra y poniendo el barro. Por tanto, quitando los ojos del Cristo, que era la verdadera torre que había puesto Dios en aquella viña, y habían cambiado los materiales poniendo sus ojos en el barro. Fijaros todo esto, qué hermoso es y cómo nos enseña de una manera muy práctica y muy efectiva lo sumamente fundidos y pegados a Cristo que tenemos que estar. Y esto nos lo va a enseñar el Padre de muchísimas maneras. Pero solo quiero que os quedéis aquí con los cardos y con los espinos. Y entonces vamos a la parábola del sembrador. En Mateos, por ejemplo, ahí en esta parábola que conocemos todos, donde nos explica nuestro Padre cómo se ahoga la palabra. Igual, la palabra es Cristo, la palabra viva es Cristo, igual que el día de reposo. Acordaros que Él dice que yo soy Señor hasta del día de reposo. Por tanto, cuando nosotros veamos estos versículos y estas reprensiones para que hay por vuestra vida de meter carga por la puerta, dice por la puerta de Jerusalén. Jerusalén era la ciudad de paz, de paz. Para nosotros tener paz, ciertamente no podemos llevar nada cuando nos fundamos en Cristo, sino que somos una nueva creación. Todo esto nos habla de la dulzura que Él tiene y no nosotros. Pero en el capítulo 13 de Mateo, efectivamente, dice que una parte de aquella semilla cayó en pedregales donde no había mucha tierra, brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol se quemó porque no tenía raíz y se secó. Hay mucha gente que va a Dios y que procura a nuestro Dios, pero ciertamente escuchan, se olvidan, no se funden, por supuesto, que es el movimiento principal que Él pide, que nos fundemos, que nos fundamos con Él, que seamos uno, recordar lo que Él dijo, yo y el Padre uno somos, y oraba para que nosotros también fuésemos uno. Esto sí que es una labor constante del nuevo hombre, que no podemos olvidarnos si realmente queremos, en el dolor con el que comemos nuestro pan todos los días, tener y guardar la dulzura de Cristo con nosotros.
En el versículo 7 dice que y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron la semilla que es a Cristo. Y un poco más adelante, dándonos la explicación de cuáles son los espinos y los cardos, en el versículo 22 de este mismo capítulo 13 dice, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo, el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra, que es Cristo, y se hace infructuosa. Por tanto, no vamos a poder manifestar los frutos del Espíritu si nuestros ojos están puestos en el mundo. Y lo que el mundo nos va a dar son dos cosas, el afán y la ansiedad y la tribulación y la angustia. Y nos va a dar también el placer, los atractivos del mundo, el amor al dinero. Y es por eso que un poco más adelante, si nosotros vamos a ver lo que es la puerta estrecha. Y es exactamente cuando habla del joven rico. ¿Okay? Y este es otro de los personajes que se acerca a nuestro Señor Jesucristo y se acerca con su justicia, se acerca con lo que Él se ha esforzado en la vida entera y efectivamente le dice a nuestro Señor Jesucristo, ¿qué haré para ganarme la vida eterna? ¿Qué haré para tener la recompensa? Y nuestro Señor Jesucristo le dice, los mandamientos sabes. Él dice, eso lo he guardado yo desde niño, le dijo. Y dijo, sí, pues entonces una cosa te falta, vende todo lo que tienes, entrégaselo a los pobres y ven y sígueme. Es que seguir a Cristo, fundirte en Cristo, es ciertamente mucho más rico que todas las riquezas que te pueda dar el hombre, que te pueda dar el mundo. Y esto no lo entendió el rico y además no quiso. Esto está en el capítulo 19, ¿ok? Cuando él le pregunta eso mismo, ¿qué bien haré yo para tener esa vida eterna? Lo que le está preguntando no es salvación, lo que le está preguntando es esa vida aionian con las recompensas. El joven dijo, todas esas cosas las he guardado desde mi juventud. Desde mi juventud, ¿qué más me falta? Si quieres ser perfecto, esto es hermoso porque también coincide con los versículos que dice que vayamos a madurez y que vayamos a perfección. Ahora, ¿cómo vamos nosotros a perfección si no es fundidos, pero fundidos literalmente en Cristo, en esa nueva creación? Es ahí donde no nos falta de nada. Es ahí donde estamos en este mismísimo momento, donde tenemos toda la plenitud. Estamos revestidos hasta arriba de Él. No hay ningún problema para Él. ¿Entiendes? Y va a ser el mismo hoy y mañana. Cualquier cosa que pongamos antes de Él se evapora. Y es muy fácil, porque engañoso es nuestro corazón, apartar esa fundición en Cristo y volvernos al mundo. Por eso tantas veces que nos dice Dios, no vas para atrás, no te vayas para atrás. Una vez que has entrado por la puerta estrecha, quédate fundido a Cristo, quédate fundido sin cargas ningunas. Quédate como los niños de pecho, porque yo a partir de aquí es el que hago la obra dentro de ti. ¿Cómo vamos a hacer esto? No podemos nosotros esforzarnos de ninguna manera, sino creer en aquel que ha enviado, aquel que ha repartido dentro de nosotros.
Y no de una manera ficticia o religiosa, sino ciertamente, lo vamos a ver un poco más adelante. Pero para terminar, dice, si quieres ser perfecto, si quieres andar en Cristo, anda, vende lo que tienes. Vende lo que tienes. Exacto. Y dáselo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Y ven y sígueme. No solo vende todo lo que tienes, se lo das a los pobres y tú sufres o tú... No. Ven y sígueme. Es decir, tú a partir de aquí eres uno conmigo. Eres uno conmigo. Ahí va a salir la dulzura, por muy duro que sea el exterior que nos envuelva, ¿entiendes? Oyendo el joven esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Y otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja, que era imposible, a menos que se quitase todas las cargas, a menos que el rico se quitase esa carga de sus riquezas, porque acordaros que no solo los espinos y cardos son el afán, sino también las riquezas, el engaño de las riquezas. Y es nuestro Dios que lo dice, hay mucho engaño en las riquezas. Y todos hemos sido contaminados con el vino de la Babilonia y nos ha quitado los ojos de nuestro Dios y nos ha hecho pensar que Dios hay que ser sufridos para ir a Él y hay que ser... No, nos han quitado los ojos, no hemos visto la riqueza que tiene nuestro Dios y Padre, en que no nos falta literalmente de nada, en que Él es fiel en cada momento nuestro, de nuestra vida, porque ya hemos sido comprados por Él, nos dice, te ha quitado de las manos de este mundo, te está separando, ¿cómo te va a faltar con cualquier cosa? Es impensable, es impensable, ¿entiendes? Es completamente impensable. Sus discípulos, versículo 25, oyendo esto, se asombraron, se quedaron tristes. Naturalmente se vieron afectados también, identificándose con el rico, como nos ocurre a nosotros si somos honestos. Desnudos, pero honestos, así mismo. Se asombraron en gran manera. Se asombraron es que se entristecieron. Y dice, ¿quién pues podrá ser salvo? ¿Quién pues recibirá recompensas? Nadie lo va a poder hacer. Y mirándoles Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible. O sea, quitarte tu amor a las riquezas, quitarte tu amargura por los afanes de este siglo, para ti es imposible. Entonces, ¿qué me está diciendo el Padre aquí? Es imposible. O sea, decimos, todo esto conjuga efectivamente en ese espíritu de sabiduría y de revelación que nos va guiando a la verdad. Para ti es imposible quitarte la amargura. Para ti es imposible quitarte el engaño de las riquezas. Pero para Dios, entrando por mí, que soy la puerta, que soy el propio Dios hecho carne, no es difícil que te libre. Y es cierto que cuando conocemos a Dios, los millones y millones de dólares y los millones y millones de palacios y todo eso se cae por tierra. Porque ciertamente Él se está manifestando en nosotros y es el creador de los cielos y la tierra. ¿A qué vamos a comparar? Su gran amor, su gran misericordia por nosotros, su ternura, su poder, su gran poder, vuelvo a referirme, su gran poder. Alguien que ha sido capaz de hacer cualquier cosa de las que vemos a nuestro alrededor. ¿Qué nos puede faltar? ¿Cómo vamos a comparar eso a las riquezas o al afán? ¿Entiendes?
Todo esto hace parte, efectivamente, de la respuesta que me anda enseñando este espíritu de sabiduría y de revelación. Y es increíble. Entonces, respondiendo, Pedro le dijo, he aquí, nosotros lo hemos dejado todo. Y también, Pedro aquí no está hablando por hablar. Realmente estos eran los que lo habían dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Jesús le dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono que ha leído Amparo de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos o hermanas, o padre o madre, o mujer o hijos o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. ¿Significa esto que dejemos a nuestras esposas y que dejemos a nuestros hijos y que dejemos a nuestros... No. Significa que no quites tu fundición de Cristo. Y entonces encaja perfectamente lo que dice Jesucristo de aquel que ame a padre o a madre antes que a mí, no es digno. ¿Cómo vamos a hacer esto? Igual, para vosotros es imposible. Pero para Dios hecho carne, que es la puerta que yo te he abierto en Cristo y que he repartido en cada uno de vosotros, fundido con Él, la obra la hago yo en ti. Esto es, por lo que no hay cargas. ¿Qué sucede con esto? No te vanaglorías tú mismo de hasta dónde has llegado o cuál ha sido tu crecimiento, lo cual ha sucedido en muchos hombres y mujeres de Dios, cuando los ha librado, los ha sanado, los ha prosperado, y no estoy hablando solo de asuntos materiales, sino que realmente los frutos del Espíritu han comenzado a aparecer en su vida, se vanaglorian de que son ellos propios. Y nuestro Dios nos avisa continuamente acerca de lo engañoso que es nuestro corazón. Y por eso permite este conflicto entre nuestras dos naturalezas y que recordemos siempre que para nosotros es imposible y que la única solución es entrar como el camello desnudo por la puerta estrecha y ciertamente no volvernos para atrás, sino que Él hace entonces su obra. Si vamos a Juan, lo vamos a ver todavía más de cerca, porque lo que es increíble es que nunca terminamos de ver las riquezas de nuestro Padre contestándonos a las oraciones. Entonces en Juan, primero en el capítulo 8, es donde nos dice ciertamente en el capítulo 6, y esto para que veamos, porque hay mucha gente que entra por la puerta ancha, mucha gente que busca a Dios, mucha gente que lo procura, como el joven rico, pero ciertamente Dios hace una selección, Dios prueba. Dios hace una selección y Dios permite que muchos entren por la puerta ancha. Y en el capítulo 6 de Juan tenemos la alimentación de los 5.000, que curiosamente cuando esto sucedió, lo primero que les dice a los discípulos es hacer recostar a todos. Había mucha hierba en el sitio donde estaban, no los quería hacer volver para casa porque muchos desfallecerían, y les dice hacerlos sentarse. Y entonces es cuando hizo la multiplicación de los panes y los peces, hizo esta gran obra y después
leemos que al día siguiente, en el versículo 22, la gente estaba al otro lado del mar, vio que allí no había más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado a Tiberia, junto al lugar donde habían comido el pan, después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí ni sus discípulos, entraron en la barca y fueron a Capernaum buscando a Jesús. O sea que hay mucha gente, hay muchísima gente que lo procura y hacen lo que sea buscando a Dios. Y hallándole al otro lado del mar, le dije: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Maestro, ¿cuándo llegaste? Respondió Jesús y le dijo: lo primero que les dice es: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales que están escritas sobre mí y que me hacen ser el ungido de Dios. Todas esas señales que él hizo estaban escritas en las profecías, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Es verdad, esto tiene mucho a ver. Fíjate, si comemos de todo lo que Él nos da, pues qué bueno, ¿no? Y lo buscamos por el pan que nos trae, por la abundancia que nos trae, como por la prosperidad que nos trae, por esto mismo, es por lo que lo buscamos, efectivamente. Él dice: trabajad, pero no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. ¿Qué comida es esta? Es Cristo, yo soy el pan. Otra vez, la fundición. Otra vez, ¿cómo lo vamos a hacer? Para vosotros es imposible. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer entonces? Como yo muchas veces cuando me enfado con él le digo: pero bueno, ¿qué es lo que hago? ¿Quito mi amargura? ¿O cómo me quito? Tú me dices que no puedo. Y él dice: ciertamente tú no puedes. De ahí que siempre nos va respondiendo en Cristo. Cristo es el sujeto principal desde Génesis hasta Apocalipsis, en todas las páginas de las Escrituras. Así que como yo también, estos le dijeron: bueno, entonces, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Y le dice Jesucristo: esta es la obra única. Ellos le preguntan las obras. Y Jesucristo dice: esta es la obra de Dios, que creáis en aquel que Él os ha enviado, que creáis en aquel que os ha puesto dentro, que quitéis los ojos de vosotros mismos en el viejo hombre. Ese hay que darlo por muerto. Ese, en la obra que yo hice en Cristo, en la cruz, se llevó consigo tu viejo hombre y quedó igual de desfigurado que se quedó él en aquella cruz. Y ciertamente a ti te he dado una vida de resurrección. Esta es la respuesta. Esta es la respuesta. Para nosotros es imposible. Pero en Cristo, fundidos con Él, que creáis, esto es. ¿Cuál es la obra? La obra es que creáis en aquel que Él ha enviado. Es maravilloso, todo tiene que ver con Él. O sea, todo tiene que ver, siempre que nosotros digamos: bueno, mañana me voy a mantener más firme en lo que Él me está diciendo, es un buen deseo, sin duda ninguna. ¿Qué fue lo último que hizo nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos después de la cena? Porque lo que Él les dijo antes de entregarse en su sacrificio es importante, es importantísimo. Bueno, solo para acabar este
este relato en el que les dice, ahí comienzan a decir, pero bueno, entonces, ¿cuál señal haces tú para que lo veamos? Fijaros que acababan de ver la multiplicación de los panes y los peces. Y ellos, después que le ha dicho esto tan sencillo que es, esta es la única obra que Dios te pide, es que creas en aquel que ha enviado. La única, la única. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús sabían la palabra, ¿eh? Gente religiosa, sabían las escrituras, pero otra vez estaban mirando la cosa física, estaban mirando la ceremonia y querían que él también hiciese, que les diese caer el pan o que les hiciese caer el dinero a rodos, como nos decían, que nos iría a caer del cielo si aplicásemos los principios que ellos nos decían. Y nos decían que éramos miembros de Dios, y somos miembros. Pero nunca Dios se ha limitado a los hombres, todo lo contrario, nos dice, siempre han fracasado. Todos, como fracasamos nosotros, cada vez que Dios les ha puesto algo en sus manos. No, si Dios quiere, utiliza a sus miembros como instrumentos suyos, pero como dicen Romanos, en una casa grande hay instrumentos de honra y de deshonra. Y si alguno se limpia, ¿y cómo nos limpiamos? Fundiéndonos a Cristo, creyendo en aquel que Él nos ha enviado, literalmente dándonos por igual de deformados y de destruidos en la cruz que Cristo, y andando en novedad de vida que es Cristo. Y es genial porque tú dices, yo no puedo hacerlo. Y es verdad porque Dios dice, yo sé que tú no puedes. Pero para mí todo es... ¿Habrá alguna cosa difícil para mí? ¿Veis la gran distinción que hace siempre entre las dos naturalezas que tenemos dentro? Es impresionante. Si nosotros continuamos leyendo, vemos la incredulidad del pueblo. Y si vamos un poco más adelante, en el capítulo 7, hasta los propios hermanos, hijos de María y de José, querían que se largasen, porque ellos propios no creían en él. ¿Estáis viendo cómo llegó Israel a la ceguera que hoy tiene el judío? Que tienen a nuestro Señor Jesucristo como la cosa más inmunda y más despreciable que hay, y cómo ciertamente todo lleva a que en los juicios que vienen, venideros, todo es y sirve para quitar la venda de los ojos y mostrarse Él como realmente es, y el privilegio que es habernos Dios ido llevando a desesperar de nosotros mismos, a caer como muertos, como Él dice, y en darnos una vida de resurrección. Es maravilloso. Es maravilloso. Si vamos al capítulo 13, vamos a ver cuál es el último acto que hizo nuestro Señor Jesucristo antes de entregarse en el sacrificio de cruz. ¿Por qué? Porque es importante, debió ser algo que les imprimiese en su mente y que no se olvidarían. Acordaros que muchas de las cosas que hizo Jesucristo antes de entregarse y hacer disponible el Neuma Agion, que era el Espíritu, las recordaron después los discípulos. Tenemos cantidad de relatos donde dice los discípulos se acordaron de la palabra que dijo, y aquí efectivamente está queriendo imprimirles algo importantísimo. En el capítulo 13 dice que se levantó de la cena, cuando ya terminó la cena, la última, se quitó su manto, me encanta, se quitó su manto,
porque el manto era una señal de autoridad. Cuando vemos en el Antiguo Testamento todo lo que es el vestuario, el ropaje, el manto, tiene que ver con autoridad. Pues aquí se desnudó de su manto, quitó absolutamente todo y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Imaginaros cómo debieron quedarse los discípulos. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, tú me lavas los pies a mí. Acordaros que entre los siervos de una casa, el más bajo era el que tenía este trabajo, de lavar los pies de las visitas en la casa. Ese era el siervo más bajo que había en la casa. Este es el ejemplo que les estaba dando nuestro Señor Jesucristo. Respondió Jesús y le dijo: lo que hago yo ahora tú no lo comprendes, mas lo entenderás después. Hay muchísimas cosas que leemos en las Escrituras y que ciertamente solo las comprendemos después, cuando nuestro Dios nos hable, nuestro entendimiento, con su Espíritu, otra vez, con su Espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Y eso está en Efesio, en nuestra epístola central de la Iglesia del Cuerpo. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás, jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Qué interesante. Porque él no está hablando por hablar, ni está queriendo que Pedro le obedezca, sino que si no te lavo, Pedro, no tienes parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. No, quitarme mi parte contigo, eso sí que no. O sea que lávame los pies, la cabeza. Y Jesús le dijo, y esto es importante que lo veamos, el que está lavado, que somos los que ya somos salvos, no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros estáis limpios. Aunque no todos, porque efectivamente se está refiriendo aquí a Judas. Pero lo anterior, vosotros estáis todos limpios. Es cierto, nosotros ya hemos sido sanados, ya hemos sido salvos. Pero ¿por qué los pies? Y esto es la labor de Cristo en nosotros. Los pies es justamente lo que apoya todo nuestro ser en la tierra. ¿Entendéis? La influencia del polvo del mundo, que es toda la depravación que vemos a nuestro alrededor, se nos impregna en nuestros pies. Y nuestros pies los coloca nuestro Señor Jesucristo en su palabra viva como los pensamientos. Cuando dice el salmista, en mi caso, casi se resbalaron mis pies, significa que casi se volvió loco con sus pensamientos. ¿Okay? Los pasos del hombre, cuando se refieren muchas veces es a los pensamientos que van como dando pasos. Y ciertamente somos influenciados por el mundo. Esta es la labor de Cristo. Cristo nos limpia. ¿Cómo nos limpia? Ciertamente solo fundidos en Él. Porque nuestro corazón es engañoso más que todas las cosas y se va distrayéndose en los atractivos del mundo, como le ocurrió a Israel. Nosotros pensamos, ¿cómo es posible que Israel, Dios los puso en una tierra fértil, les confió su palabra, les puso la torre, que era ciertamente para llegar al cielo, como quería Nimrod con la suya? ¿Cómo es posible que ellos se desviasen? Pero es que nosotros somos igual. Es el mismo corazón engañoso. De ahí que cada vez más entiendo que esta fundición
nuestra en Cristo es crucial e importantísima y la explica el Padre en muchísimos lugares en las Escrituras. Un poco más adelante, para verlo bien claro, ya hemos hablado de esto, es cuando dice que yo soy la vid verdadera. Y para explicarlo muy bien, lo que vimos, es el capítulo 15 de Juan. Yo soy la vid verdadera. Yo leerlo porque no me voy a extender demasiado, pero lo hablamos en otra reunión en que él dice que nosotros somos los pámpanos, la raíz. Yo estoy seguro que ahí en Colombia pues también tenéis viñas. Las viñas aquí en Portugal, España, Francia, Italia, son los países donde más vides hay, todo el Mediterráneo, pero crecen, la verdad es que es un arbusto, no es una planta, es un arbusto, y esta vid, o sea, toda su savia está en la vid, lo que se llama el tronco de la vid. Y de ahí entonces salen los pámpanos. Los pámpanos son las ramas que van a salir, de la cual después se recoge el fruto. Y estos pámpanos son muy viciosos, como ya os lo he dicho, es decir, crecen con una facilidad impresionante y se alejan del tronco. Se alejan del tronco y producen una cantidad de hojas increíble, impresionante. Pueden llegar, ya os digo, un pequeño tronco de vid, como de la grosura de mi dedo, puede criar pámpanos que tapen la fachada de una casa, de sí mismo. Sin embargo, no lleva fruto ninguno. Es precioso, es muy llamativo a los ojos, es increíble, parece que hay allí una riqueza impresionante, y esto es una visión del mundo maravillosa, porque ciertamente el adversario sigue siendo el Dios de este mundo y él sabe hacer atractivo todo lo que es estéril, vacío, sin fruto ninguno, depravado, bajo. Entonces nuestro Dios dice que alejado de mí, tú no puedes hacer nada. Por tanto, ¿qué es lo que nosotros tenemos ciertamente que ir cortando? El corte del pámpano para que se quede a la distancia de la vid que consiga dar los frutos que alegran el corazón del hombre. Lo cual es maravilloso. Con el vino que alegra el corazón del hombre se refiere efectivamente a los frutos que da esta nueva creación que tenemos dentro. Así es que nosotros podemos resistir a las bajas temperaturas de este mundo. Si nos alejamos, si nuestros pensamientos se van alejando, aunque tengamos a Dios, ciertamente va a entrar la amargura. Y entra. Sabéis todos que entra. Sabéis todos que entra. Es así mismo. ¿Cómo entonces podemos andar con esta dulzura, con este gozo interior, con esta paz, con esta paciencia, aguardando que nuestro Dios cumpla todas sus promesas, si no es ciertamente la obra que Él hace en nosotros? Fijaros bien, porque es muy sencillo y muy literal la fundición que tenemos que tener en nuestro Cristo para que se comiencen a ver los frutos suyos en nosotros. Pero ciertamente en esa fundición
creyendo en aquel que Él nos ha repartido, que somos una nueva creación, como Él nos dice, descansamos como niños. Y si nosotros no nos salimos de su presencia en esa fundación, ciertamente la amargura desaparece. Y ciertamente comienza a haber una dulzura que no es nuestra, un amor hacia nuestro Padre Celestial que no es nuestro, un gozo interior que no es nuestro. Y entonces sí que sale de nosotros la verdadera alabanza y adoración. Para acabar pido un poco de paciencia porque me gustaría también leer esto en las cartas de Pablo, porque en este trabajo que lleva haciendo de los fundamentos de la verdad dispensacional, lo más maravilloso es ver cómo nuestro Dios no cambia. Nuestro Dios tiene muchas compañías. Nuestro Dios trata a cada compañía de una manera especial y específica. Y hay especificaciones para la compañía de Israel que ciertamente no son para nosotros. Pero el Dios es el mismo. El amor que tiene por cada una de sus compañías es la misma. Entonces, para ver esta fundición en las epístolas de Pablo, me gustaría que fuésemos a 2 Corintios 12. Y en 2 Corintios 12... no es el 12, es el 10. Pablo reprende a la iglesia de Corinto porque lo menospreciaban a Pablo. Lo veían débil, lo veían... Sí, sus cartas son osadas, pero cuando aquí viene... es débil porque eran a ellos les gustaban los filósofos, les gustaba Apolos. Apolos era instruido, ellos escuchaban muy bien. Apolos venía de la universidad, Apolos hablaba perfectamente. Pablo es más tosco en la palabra, lo menospreciaban. Y él dijo que os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, que es lo que yo le pido al Padre, y le sigo orando, porque me quiero adueñar de esto que tiene mi Cristo, y me lo está enseñando. Dice, yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, no soy como Apolos, mas ausente soy osado para con vosotros. Ruego, pues, que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Según la carne. Porque, aunque andamos en la carne, y es cierto, aunque estemos influenciados, de ahí que el Cristo lo que haga es limpiarnos siempre los pies, si estamos fundidos en Él, no militamos. No, nuestra milicia, nuestra manera de ser, de estar, es en Cristo. ¿Ok? No es carnal, no es carnal, no es carnal, es de Dios, sino poderosas, poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Qué son la destrucción de fortalezas? Te lo explica en el versículo siguiente. Derribando argumentos y toda altivez, pensamientos, que se levantan contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¡Qué hermoso! Todo argumento, todo desvío del pámpano, toda idea que se salga de estar fundidos con nuestro Cristo, ciertamente esto es el poder que tiene nuestro Cristo de limpiarnos y de mantenernos en su dulzura y en todos los frutos del Espíritu. Es maravilloso.
Claro que hay muchísimas más cosas, pero a medida que estemos fundidos con Dios, cada vez que vamos a las Escrituras, más nos enseña Él que nosotros no podemos. Y que solo Cristo en nosotros es el que cumple todo en todos. Gracias, Juan. No, pues, sin palabras. Sin palabras porque, pues, así como tú dices, cada vez Dios nos va llevando más. Para mí fue muy importante entender esto del reposo, aunque sé que hay más. Y ahora mira, esta fundición espectacular. Además, pues siempre que tú hablas de la fundición, me hace recordar ese centelleo de la manifestación, porque los metales se funden y botan esas chispas, que son como las mismas que se van a ver cuando cuando haya esa epifanía, que es esa manifestación, como en esa fundición. Bueno, siempre lo pienso, lo relaciono. Excelente, muy bien. Bien, alguien que desee cerrar con una oración maravillosa de noche.